Bienvenidos a todos y todas a este audio evento. Este es un modelo conversatorio, así que esperamos la participación de todas y todos que quieran unirse a trasladarnos sus opiniones, sus ideas con respecto a esta temática. Y vamos a empezar Tatiana o Anita, con Tatiana o Anita. Primero yo creo que lo principal, esta pregunta es para cualquiera de las dos. Ok. Lo principal es tener en claro, porque veo que hay unas 4 personas, bueno, hace un rato que hice la consulta, hay unas 4 personas que están en el área de talento humano, pero a mí siempre, bueno, yo siempre he tenido la duda existencial de qué es una habilidad y qué es una competencia dentro de esta área. Entonces, no sé si clarificamos un poco eso antes de empezar. Ok, vamos a compartir entonces la respuesta, que sería interesante. Yo me encargo de contestar sobre lo que es una competencia y quizás Tatiana pueda abordar sobre qué es una habilidad. ¿Te parece, Tatiana? Claro. Con todo gusto. Ok, bueno, eh, abordando un poco lo que es una competencia. La competencia no solamente abarca una idea o una palabra abierta, sino más bien una competencia es ese conjunto de habilidades, justamente está compuesta por habilidades, conocimientos y actitudes que tienen los individuos o los seres humanos al desarrollar determinada actividad. Si lo enfocamos un poco más hacia lo que podemos aterrizar sobre nuestro tema, sobre competencias laborales, vendrían a ser todas esas conocimientos, habilidades y actitudes que tienen los recursos dentro de una organización. Entonces, esto es Bien, un componente interesante porque no solamente me abarca una posibilidad de decir yo sé, sino más bien yo soy capaz, yo puedo hacerlo, yo conozco y voy ganando esa experiencia. Quizá muy Tatiana bien. pueda complementar un poco lo que mencioné. Claro, un poco lo que decía Ana María, la parte de competencias es justamente el conjunto de habilidades. ¿Y qué es una habilidad? Pues no es más que realizar algún tipo de acción de una forma, como la palabra dice, entre comillas, hábilmente, es decir, de una forma correcta, que se maneje con facilidad. ¿Okay? Hay algo muy importante que siempre me gusta recalcar en todas las capacitaciones que doy, es que todos somos competentes y hábiles. El tema ahí es cómo nosotros, en qué nivel tenemos ese tipo de habilidad, en qué nivel ponemos ese tipo de competencias. Si nosotros obviamente practicamos regularmente, si establecemos una disciplina, pues vamos a alcanzar, por ejemplo, una habilidad numérica o una habilidad analítica, o una comprensión lectora de manera adecuada, si nos gusta leer mucho. Entonces, nuevamente, como decía quizás Ana María, aterrizándole un poco al tema, dentro de la inteligencia artificial, pues estas operaciones mecánicas que suele hacer la inteligencia artificial, eh, puede ser esta habilidad de hacer operaciones monótonas, ¿no? Ok, Que es lo que nos ayuda en la inteligencia artificial. bien. Ujú. Bueno, antes de ir ya al tema de inteligencia artificial, voy aquí a pedir la ayuda de Mónica. Y es básicamente qué es lo que ha pasado. ¿Por qué estamos aquí, Mónica? ¿Qué ha sucedido sobre todo en los últimos, qué serán, 4 años, 3 años, a partir del COVID? Así que ayúdanos, Mónica, con eso para poder de aquí en adelante ir evaluando lo que es la inteligencia artificial en sí. Pues Mao, el escenario en el que estamos nosotros es un escenario que hemos vivido siempre y son escenarios de transformación. Yo creo que la mayoría hemos escuchado que estamos en la cuarta revolución industrial, pero la primera empezó en 1780 y algo. Y cuando hablamos de estas revoluciones, son escenarios donde distintas tecnologías le han exigido profesionalmente en cada momento a los individuos adquirir habilidades y competencias para adaptarse a nuevos escenarios industriales y laborales. Y este no es la excepción, pero hay varias diferencias. Las tecnologías que tenemos hoy son mucho más ágiles y rápidas y evolucionan más rápido, o hemos hecho los seres humanos que estas tecnologías evolucionen más rápido. Pero obviamente desde el COVID, algo que además yo creo que nos acordamos todos, y es un meme que salía en redes, y es que el COVID aceleró la transformación digital. Y más que el COVID, fue el haber estado encerrados, el haber
el haber estado en un escenario que nos exigió buscar nuevas maneras para seguir siendo productivos o desde lo laboral o desde lo académico. Y eso nos llevó a que a modo personal tuviéramos que ser flexibles y adaptarnos a los escenarios a los que estábamos reacios, y en muchos escenarios era el uso de tecnologías. Ya varias empresas venían hablando de transformación digital, pero más o menos desde el 2016 comenzamos a detectar la crisis de adopción de tecnologías para efectivamente entrar en esa transformación. Y lo que hizo el escenario de confinamiento fue obligarnos a sobrevivir utilizando las tecnologías que estaban en ese momento disponibles. Y eso lo que nos mostró es que sí podemos, es que las tecnologías traen beneficios y las tecnologías nos ayudan a seguir avanzando en los escenarios que estamos viviendo, y por eso hoy es más fácil hablar de cómo nos debemos adaptar a estos nuevos escenarios laborales. Bien, Mónica, comparto. Bueno, en este momento, si alguien quiere participar, me refiero a los asistentes, levante la manito para poderle dar el paso en este instante. Y mientras eso ocurre, bueno, comparto con ambas. El tema, obviamente, de que debemos adaptarnos es un tema natural en el ser humano. Y en los últimos tiempos, por ejemplo, tenemos, no, últimos tiempos, hace más de 100 años, tenemos ejemplos claros como, por ejemplo, IBM. Aquí alguien me está levantando la mano. Roberto, ya te doy paso. IBM, por ejemplo, tuvo que transformarse, reestructurarse, reinventarse para entrar, por ejemplo, a la industria de la informática, ¿no? Proveniendo de las máquinas de escribir. Ya te doy el paso, Roberto. Wilson, ¿qué pasó, Roberto? ¿Se arrepintió? Wilson, te doy ahorita la palabra, Wilson. Luego ¿Cómo sigue están? Buenas Roberto, ¿ah? tardes. Luego sigue Roberto. Sí, 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 me escuchan, me escuchan. sí, muy Sí. bien. Muy buenas tardes, sí. Mire, justamente continuando con la idea, ¿no? También nosotros creo que de alguna manera esta aceleración que hemos hecho de la inteligencia artificial y todo lo que se han presentado últimamente, también viene de la mano de alguna forma con todos estos cambios que ya se venían dando desde, como decía Mao, que por ahí, desde 1950. Entonces, más allá de que el ser humano o la persona comience a tener nuevas habilidades, creo yo que además de eso, yo creo que también es la forma de pensar. Creo que la IA nos obliga a tener una nueva manera de pensar. Yo creo que inclusive, no lo sé exactamente, no soy neurólogo, pero por ahí en algún documento científico leí que decían que inclusive la forma de enfrentar los problemas van a hacer cambiar nuestra manera cognitiva de pensar. Quiere decir que de alguna manera nuestro cerebro también va a cambiar. Entonces, yo creo que más allá de que la inteligencia artificial nos ayude específicamente a narrar ciertas cosas a través del prompt que hace el ChatGPT, a escribir digamos que ciertos procesos que se los agilite, yo creo que también una parte muy importante que nos está dando la inteligencia artificial es la manera, la nueva forma de pensar, de cómo enfrentar los problemas en estos nuevos tiempos, valga la redundancia. Gracias. Gracias, Wilson. A ver, Roberto. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Roberto. Hola, ¿escuchas? Sí, sí te escucho, sí. Mi comentario, que vamos de consulta también, tiene que ver con algo que escuché al principio de la participación. Los procesos IA vienen a corresponder con procesos de análisis de datos, de información, de flujo de información, un poco mecanizados, y quizás nos hace diferentes nuestro análisis como humano de la inteligencia artificial o del computador, por así generalizarlo. Y es esto, o puede esto cambiar un poco la perspectiva en las conclusiones a las que se llega, la respuesta que daría una persona o el análisis que haría una persona versus el análisis que hace inteligencia artificial. Okay. No sé si fui claro con el comentario. ¿Fue pregunta o comentario? Un poco de ambas. Quiero llegar a ver si
en algún momento nosotros estaríamos dejando de ser sensibles, subjetivos por convertirnos o por alcanzar una respuesta objetiva, analítica de IA. Ok, bien, gracias Roberto. Gracias por participar, Roberto. A ver, le voy a dar el paso a Sandra. Si alguien quiere responderle a Roberto, ahora es el momento. Eh, ¿Quién? A ver, dijo. A ver, Cristian. Y luego va Sandra, ¿ya? Cristian, a responderle a Roberto. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Roberto, ya, yo veo que la manera óptima que podemos nosotros manejarla es utilizarla como un recurso a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como humanos muchas veces nosotros no vemos todas las aristas de un problema. Voy a manejar el tema de seguridad, pues, ¿no? Un problema de seguridad. Ok, entonces nosotros con un prompt lo que podemos hacer es, qué sé yo, cuáles son las vulnerabilidades que pueden afectar a un equipo tal. Ok, de pronto nosotros como humanos no conocemos todas y él nos puede enumerar e indicar qué tipo de vulnerabilidades tiene un sistema o equipo como tal, y más bien con ese input que nosotros tenemos como humanos, creamos nosotros la inteligencia para podernos defender de la mejor manera con los recursos que tenemos. Porque de pronto la IA va a decir, implementa una seguridad perimetral súper potente, pero yo no tengo esos recursos. Entonces, simplemente yo tengo que conocer el problema con todas las aristas posibles y de ahí acomodar una solución ajustado a los recursos que tengo en la empresa o como profesional, pues, ¿no? Ok, ok, Cristian, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera participar? Si no, le doy el paso a Anita para que conteste parte de la pregunta que decía Roberto, ¿no? En el tema de, contestando un poco también, Anita, ¿ya está lista? En el tema Lista. de lo que decía Roberto, un poco yéndonos a la parte pragmática de la IA y lo que tiene que ver con tecnologías de información y computación, básicamente no es que razonan, ni mucho menos tener sentimientos. Lo que nos ofrecen es, de la ayuda con la tecnología, obviamente, algoritmos estos algoritmos nos ofrecen una capacidad de respuesta inimaginable, incluso supera totalmente la rapidez que nos ofrece el cerebro humano. Entonces, por ser mecanizados o por ser estructurados de una forma de respuesta, sobre todo las nuevas ideas generativas, nos ayudan muchísimo en determinadas labores. Sí, pero hasta el punto de que este tipo de soluciones en algún momento llegue a tener algún tipo de raciocinio como lo hace el ser humano, aún no sabemos eso. Yo al momento no lo podría decir de forma certera, no, ni tampoco de forma certera, sí. Bien, le voy a dar el paso primero a Anita, y ya te doy, Irisema, ya te doy el paso. Primero, Anita, por favor. Justamente, Anita, lo que quisiera que respondas es lo que Ujú. decía Roberto. ¿Qué tipo de competencias podría asumir ahora la IA o las personas con las IA que están surgiendo en el campo laboral para solucionar problemas a las empresas? Bueno, realmente es un tema que se abre mucho a ir analizando, tomando un poco lo que mencionabas, Mao, de que si bien es cierto, hay una serie de pautas, hay una serie de aspectos, hay una serie de algoritmos que permiten darle fuerza a estas máquinas, o hablemos de un todo, como lo que es la IA, y canalizarlo de una manera en donde su fuerte se va desarrollando a partir de todo lo que nosotros podemos indicarle a estos elementos para que se vayan transformando. La evolución a través del aprendizaje y a través del error. Esta gestión de la que estamos hablando es la que nosotros como seres humanos nos permite guiarlo a que esta evolución pueda irse dando de una manera efectiva, pero es a partir de lo que los seres humanos podamos llegar a guiarlo. Entonces, parte mucho el tema de que esta inteligencia artificial
es formada por los humanos, es recreada por él. Y todas esas competencias se las vamos a atribuir nosotros con base a lo que podamos ir mencionando en este proceso evolutivo. ¿Qué es lo que yo podría indicar que pueda darse? Podemos darle conocimientos, podemos darle información general, podemos darle respuestas, podemos darle hasta capacidades generales, por decir, trabajo en equipo. Podemos hacerlo. Pero actitudes en definitiva, creería que es algo que va a ser siempre el límite que podamos indicar para poder trabajar completando este aspecto que todavía nos queda pendiente y que se sigue desarrollando y evolucionando y generando y transformando y dando nuevas plazas laborales. Y rescato un dato que quería compartirlo con ustedes. A ver. Ahí el futurista Thomas Frey indica que 2.000 millones de empleos desaparecerán para el año 2030. Y otro futurista llamado el Dr. James Canton indica que el 70% de los trabajos que existirán en 10 años todavía no han sido inventados. Entonces es a partir de esta evolución de la que estamos considerando que nosotros podemos atribuir ciertas características generales, ciertos aspectos, conocimientos, pero no del todo una competencia, porque la competencia también incluye lo que son actitudes. Y las actitudes forman parte de esta manera de comportarse ante la vida de cada individuo. Una reacción ante determinada situación, que sí, puede ser condicionada, pero no hay una carga de emoción. Es limitada. No podemos darle esa parte que todavía nos hace falta como tal. Ok, Anita, gracias. Bien, primero va Sandra y luego Tatiana, justamente con esta parte que ha quedado aquí, que tiene que ver con las nuevas habilidades que están requiriendo ahorita las empresas y que están surgiendo justamente por la producción de estas nuevas herramientas que están saliendo, sobre todo al mercado, para mejorar la productividad. Entonces, primero voy con Sandra y luego con Tatiana. Sandra. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Desde Montevideo, Uruguay. Esta modalidad, llamada así, no va a sustituir jamás la mente humana, esa que quede por hecho, porque mucho se habla, pero poco se está comprendiendo. Acá en Montevideo, Uruguay, recién está sonando el tema de lo que estamos hablando, ¿no? De la motivación, de la inteligencia. Inteligencia artificial, Y ¿correcto? decimos artificial, o sea, la gente como que va mutando lo que significa eso. Y esto recién se está implantando en Montevideo, Uruguay, y viene muy bien para aplicarse en todas las universidades, porque si bien se está brindando la información, pero la gente no comprende de que esto no va a suplantar nunca la mente humana. O sea, ellos piensan que vamos a trabajar por medio de máquinas. No, es todo. Quiero que alguien, a ver, cómo lo entienden y en qué parte, si están desarrollando esta técnica y en qué países. Porque en algún lugar se tiene que desarrollar, ¿no? ¿En qué parte de donde están ustedes hablando en este momento, están difundiendo esto y dónde la gente se está capacitando y las empresas dónde mandan su personal a capacitar, ¿no? Ok. Gracias, Sandra. Saludos a la Chao. gente hermana de Uruguay. Gracias por haber participado. Bien, de esto justamente nos va a hablar ahorita Tatiana y luego si quieren les doy yo una retroalimentación, una opinión muy personal. Vamos, Tatiana. Sí, pasa algo muy, muy, muy curioso justo con lo que decía Sandra y algo que también decía Mónica en un principio. Esto empieza desde 1970, o sea, desde la industrialización. Industrialización, sí, correcto. Exacto. De esto de reemplazar a las máquinas, de reemplazar a los seres humanos con las máquinas, ¿no? Pasa mucho esto donde los dueños de compañía o pues ahora digamos que le llamamos entre comillas, pues emprendedores, en donde nosotros queremos agilizar las cosas. Pero algo que decía muy importante también Roberto, esto es algo que no puede ir solo de la mano las máquinas. Nosotros como seres humanos, como individuos, sabemos
manejar estas máquinas, darle ese toque, quizás como psicóloga a veces lo utilizo, ese toque de magia que tiene la emoción del ser humano. Mao, que viene pues de la parte de marketing, ya actualmente hay páginas de diseños en donde donde das ciertas especificaciones, pones los pantones y listo, ya está el arte. Correcto. Pero este plus que te da la emoción del ser humano, que, por ejemplo, en psicología, cuando estudiamos qué clases de colores, cómo se utilizan, qué emocionabilidad da tal o cual color, es lo importante cuando nosotros queremos hacer no solo un buen trabajo, que haría una máquina, que hace un buen trabajo, sino hacerlo excelente. Y esta excelencia, pues sí llega a partir del individuo. Entonces, para mí, y creo que todos concordamos con esto, es ser un complemento, ¿no? La IA actualmente nos da datos, nos da información, que puede ser mucho más ágil y mucho más rápida, pero el complemento del ser humano en hacer ese análisis, en darle una estructura para poder aplicarlo al rango de negocio, el giro de negocio que nosotros estemos, ese es el plus que realmente hay que darle. Y esa competencia se la forma estudiando, repartiendo más conocimiento. Algo que decía importante, Sandra, en dónde la gente se capacita con esto, bueno, va a depender mucho del giro de negocio, ¿no? Pero hoy en día, pues, Internet tiene 10.000 formas incluso de cómo capacitarte gratis, pero generalmente los empresarios que realmente quieren invertir, saber que esta máquina se me puede dañar por el uso y desuso en 10 años, pues a mí me tiene que durar 20 años. Entonces, para poder repararla, pues yo tengo que invertir tanto en capacitar mi personal para darle un buen uso y obviamente para poder repararla en caso de, ¿no? Ok. Iracema y luego Mónica. Iracema. Hola, buenas tardes a Buenas todos. tardes. Yo estoy desde Panamá, del centro del continente. Qué lindo Panamá. Así que Bienvenida aquí. saludos, gracias, saludos a todos. Creo que al inicio te llamó la atención que levantara la mano 2 veces. De hecho, sí, hago marketing, tengo formación de project management, tengo formación de publicista y maestría en marketing, pero tengo 20 años de investigar inteligencia artificial desde el punto de vista del lenguaje, que es mi área de desempeño. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estaba escuchándolos y quería contribuir con ciertos puntos claves. 1. La inteligencia artificial se divide en 2 tipos. Hay inteligencia fuerte y hay inteligencia débil. Estas inteligencias tienen una división en su estudio. Es decir, la inteligencia que estamos viendo actualmente famosa, ChatGPT-3, la que usa los prompts, es una inteligencia que se dedica a hacer algo exclusivamente. Ella es una inteligencia débil. Cuando usted le pide algo más de aquello para lo cual fue programada, llega a algo que se llama el olvido catastrófico. Simplemente no funciona. En cambio, hay inteligencia fuerte, y la inteligencia fuerte es la inteligencia de los humanos, que con todo y nuestra imperfección somos capaces de manejar, relacionar múltiples conceptos, traer un recurso final de ese pensamiento y dar respuestas relacionando, y quizás no tan rápido, pero hacemos cruces por medio de toda la gestión neuronal de nuestro cerebro. Los expertos, y yo voy a citar un nombre y les sugiero leer sus estudios, es una de las personas más en el idioma español que más estudios ha divulgado y es de las más claras, es de las que nos habla muy claro, se llama el doctor Ramón del Mántaras. Él es uno de los especialistas español.
me gustaría que lo estudien, lo analicen, lo busquen, lo googlen y van a encontrar que él tiene con BBVA muchos estudios que están redactados en la manera más sencilla como nosotros podemos comprender cuando no estamos dentro. El doctor Ramón López de Mántara. Cuando no estamos justamente dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué pasa con estos nuevos programas que están asustando y que están admirando a las personas? Bueno, ellos, por más machine learning o aprendizaje automático que tengan, tienen un origen humano, no se crearon a sí mismos. Y están con ese origen humano, tienen un sesgo. No sé si lo han visto, pero la inteligencia artificial que está ahorita de moda, que hace que cuando le pides imágenes de dinosaurios en el trabajo, te sacó un montón de dinosaurios y animales en el trabajo, puso un león como CEO, puso a la gente de recursos humanos con un mono, etcétera, etcétera. Esta tiene un sesgo, porque le pides que te represente al recurso humano y te representa hombres. Sesgo de género. Entonces, ¿qué pasa? Que los sesgos de nosotros están inmersos en estos desarrollos que se están popularizando. Así que hay que tener mucho cuidado porque no necesariamente eso que es inteligente y neutral. Por el contrario. Otro punto que me interesa y que quiero compartir con todos es el punto de la semántica, el significado. Y las compañeras que hablaron hace poco tienen mucho de razón, porque nosotros, la unidad final, en el caso del lenguaje, la unidad final es la palabra. En el caso de los datos, en el caso de la tecnología, de la computación, son los datos. Un dato representa la unidad mínima. En el caso de nuestro lenguaje es la palabra, pero la palabra tiene significado y es inmerso. Y ese significado semántico nosotros lo aprendemos, lo desarrollamos. Incluso pareciese, según estudios, que viene inmerso en nuestro ADN, en nuestro código humano. Así que cuando usted le pide a este chat GPT que busque algo, él simplemente va a buscar en milisegundos información que ya fue generada o por otras inteligencias que hay por allí o por muchos humanos. ¿Qué va a pasar? Que se va a volver a repetir en múltiples ocasiones la búsqueda de temas que ya existen. Y si el error está ya en la red, él no puede diferenciarlo porque no es semántico. Es simplemente un software, una herramienta que está buscando lo que el prompt o el requerimiento, cuando hablamos de prompt, hablamos de lo que le estamos solicitando, de la solicitud que usted digita, le está pidiendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha falsa información, muchas falsas expectativas y hay que ir a la fuente. Todavía estos señores que estudian, que nos llevan ya 20, 40 años en estos estudios, le pueden decir que con todo lo que ellos pueden lograr, con todo lo que ha salido al mercado y con lo que va a salir, y les doy un avance. ChatGPT 3 es el que estamos viendo. La próxima semana esta compañía va a lanzar de palabras a imágenes, ¿ok? O sea que vamos a poder colocar ahí una palabra como mujer bonita y ella va a buscar en su base de datos la interpretación de esa mujer bonita. Y probablemente la mujer bonita y el estereotipo sea una mujer rubia y no una mujer de piel oscura, o probablemente sea una mujer rubia y no una mujer indígena. ¿Por qué están los sesgos humanos allí? Entonces, tengamos un poquito de cuidado porque son herramientas muy interesantes lo que hay de por medio, pero no podemos atribuirles en este momento la verdad absoluta. Es un campo sumamente interesante, sobre todo porque es el que yo puedo hablar, que es justo lo que ha asombrado a las personas, es generación de lenguaje. Yo tengo esta formación precisamente porque trabajé para Sony muchos años y en esa edad de tecnología
tuve a mi cargo robots. Entonces, pues por eso conozco bastante de ella y me interesó el tema. Así Gracias. que bienvenidos los que están interesados y muchas gracias por el tiempo. Gracias, Iracema. Gracias por el aporte. Es que este tipo de herramientas han llegado y están haciendo una transformación, sobre todo en la parte productiva, ¿no? Recuerden, no sé la mayoría de qué edad tendrán, pero recuerden o investiguen cuando Microsoft lanza justamente Excel. Entonces, mucha gente que trabajaba en oficina haciendo cálculos se asustaba, decía, oh, ¿y ahora qué vamos a hacer? Las computadoras y Excel y Microsoft nos van a robar el trabajo. Pues bueno, lo que hubo allí es un proceso de adaptación a aprender esa herramienta y a saber cómo utilizarla, ¿no? Entonces, de eso nos va a hablar justamente Mónica. Mónica, ¿estás allí? Sí, Mónica. aquí estoy. Bien, Mónica. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de la gente en general con respecto a estas herramientas? Yo quisiera rescatar, Mao, aquí varios comentarios que han hecho, afirmaciones que son muy importantes de reconocer en los procesos de transformación, y es que las tecnologías siempre han estado, no solo hasta que llegamos a la cuarta revolución industrial encontramos herramientas de digitalización. Incluso la inteligencia artificial se viene desarrollando desde más o menos 1950-53, y eso hace que cada una de las tecnologías que hemos venido desarrollando los seres humanos y que nosotros hemos venido madurando, o sea, esto no apareció de la nada para decir que se mueve solo, sino somos nosotros mismos los que hemos venido buscando respuestas para ser más eficientes a nivel productivo, y ahí es donde salen herramientas que nosotros mismos ayudamos a desarrollar, pero que cuando tocan socialmente a una comunidad en un escenario laboral, académico, incluso muchas veces vienen es más académicos y después tocan escenarios laborales, requiere de un proceso de adopción en el contexto en el que estemos, y esa adopción implica un desarrollo de lo que hoy estamos moviendo mucho como las competencias digitales. Hay algo clarísimo con las tecnologías que tenemos hoy, y es que estas tecnologías están evolucionando más rápido que la capacidad humana de desaprender y reaprender, precisamente por nuestra manera de ver lo que está pasando con las tecnologías. Y esto era algo que en los escenarios de transformación se comenzó a encontrar sobre el 2015, y era qué estaba frenando la transformación, y era puntualmente la manera como el ser humano estaba adoptando las tecnologías y adaptando su proceso productivo con esas tecnologías. Entonces, ¿qué sucedió? Y vuelvo a hacer referencia al periodo de confinamiento. Fue que a la brava tuvimos que aprender el uso de tecnologías que nos permitieran seguir siendo efectivos, y encontramos con algunas de ellas podríamos ser incluso más eficientes. Y eso que exige que en nuestros entornos, al reconocer tecnologías, es encontrar los beneficios de estas tecnologías y decidir cómo esos beneficios van a mejorar mi escenario productivo. Pero aquí se cruzan nuestros sesgos, como lo mencionaban ahorita, se cruzan nuestros miedos, porque mucho del ruido es no nos van a quitar el trabajo, pero resulta que todos los procesos de transformación que hemos vivido en cada una de las revoluciones industriales han incluido desaparecer cargos, pero la evolución o la aparición de nuevos cargos. Y esto implica que nosotros como seres humanos nunca podemos dejar de aprender. Nunca podemos dejar de visibilizar esos escenarios de aprendizaje donde debemos seguirnos adaptando a los nuevos roles, seguir madurando nuestros cargos, solo que hoy hay un componente clave, y es la rapidez en la que debemos hacerlo. Las anteriores revoluciones industriales, la primera, la segunda, duraron alrededor de 100 años. La tercera revolución industrial empezó sobre
más o menos 1959, cuando entró el proyecto de conectividad, pero sobre los 80 ya esa conectividad era masificada. Y resulta que cuando entra sobre el 2009, todo el escenario de Industria 4.0 y comenzamos a hablar de la revolución industrial, estamos hablando de aquí atrás, 2009, 2011, ya estamos empezando a hablar desde el 2017, 2018 de la quinta revolución, perdón, 2021 de la quinta revolución industrial. 2017 hablamos de sociedad 5.0, donde se busca en Japón darle sentido a estas tecnologías para un beneficio humano. Entonces, hay una mezcla de tantos componentes donde la tecnología nos está exigiendo adaptarnos, pero a la vez tenemos escenarios productivos donde las empresas que entran, porque no están todas, pero entran en este escenario de transformación digital, que nos exigen a los seres humanos entender estas nuevas tecnologías, conocerlas, a adoptarlas y a adaptar nuestros procesos productivos a este uso de tecnologías. Pero no podemos perder de vista el entender que siempre hemos estado en transformación, siempre hemos tenido que desaprender y reaprender, y que cuando hablamos de inteligencia artificial, aunque muchos hablan que va a reemplazar el contador, la persona de marketing digital, el médico, porque ya tengo a quien preguntarle, lo que decían efectivamente ahorita, Iracema y creo que era Sandra, otra persona que estuvo conectada, es el efecto del ser humano. Nunca vas a llegar a ser igual a lo que genera un robot, porque nuestra emocionalidad es tan clave en este proceso que solo para cerrar voy a darles un ejemplo. En los escenarios de recursos humanos entraron las herramientas de inteligencia artificial para facilitar el reclutamiento. Y he tenido muchos reclutadores en mis escenarios de formación que lo único que han encontrado es que necesitan no soltar el proceso a una herramienta, sino acompañarse de esa herramienta para mejorar su proceso. Y es algo supremamente clave, reconocer que la tecnología no se mueve sola, nos necesita a nosotros como seres humanos para que cobren un sentido donde humanicemos las TIC. Bien, gracias Mónica. Muy bien por ese aporte. Bueno, a continuación voy con Tatiana, justamente a hablar del tema de las mejores prácticas para las personas que hacen talent hunting. Otra cosa más que quería apuntalar antes de ir con Tatiana es que ya existen obviamente herramientas, por ejemplo el mismo Canva, la gente que está en marketing y comunicación habrá escuchado de Canva, utilizará Canva para hacer ciertos trabajos que tienen que ver con la parte gráfica, la parte informativa y comunicativa. Y también ya Canva está adaptando obviamente este tipo de herramientas justamente a su entorno de producción, obviamente ilustrativo. Canva tiene ahorita, por ejemplo, lo que es Magic Writing, que es a través obviamente de prompts o de comandos o de instrucciones o de órdenes en texto, ir generando obviamente diapositivas o artes que se vayan acoplando a textos que van a incrustarse dentro de esos artes. Sí, y también obviamente nos hablaba Iracema de que ya viene la próxima semana el chat GPT-4, pero recordar que también existe Midjourney, ¿sí? Stable Diffusion, que ya funcionan, que ya están abiertos y que pueden utilizarlos, sobre todo la gente de marketing y comunicación. Bien, ahora sí, paso con Tatiana. Tatiana, Listo. el tema Este, del proceso de selección y cómo se va acoplando este tipo de procesos y la gente que está en tu área para poder vislumbrar o llevar de la mano ahora estos nuevos procesos bajo estas nuevas habilidades y competencias que son requeridas por ustedes o por las empresas. claro, mira, aquí hay algo muy importante. Lo que hoy en boga tiene Ecuador como, digamos que como inteligencia artificial en el área de reclutamiento es algo que ya viene hace muchos años en otros países, que es Boomerang, o actualmente Boomerang pues se ha fusionado
con algo que se llama Cooder y Hiry Room. Ok. Estas plataformas digitales logran que uno como reclutador ponga el perfil duro e instantáneamente te empiece a gestionar solamente la gente que cumple específicamente con el perfil que uno lo ha puesto como perfil duro. Pero algo muy importante que decía Mónica era que lo que se ve hoy en día es que no podemos como reclutadores desligarnos de ese proceso, o sea, dejarlo todo a lo que hace la plataforma digital, porque ¿qué pasa? Nos quedamos totalmente sin gente con la cual poder reclutar o con la gente que realmente califique tanto en competencias blandas y duras como el perfil ideal dentro del puesto que estemos buscando, ¿no? Dentro del cargo que estemos buscando. Entonces, nos obligamos a verificar más links, es decir, la gente que aplica, pero a la final nosotros como reclutadores debemos de tener esa flexibilidad en donde decimos, por ejemplo, si estamos buscando un especialista mecánico hoy muy en boga está desarrolladores de programas, ¿no? Ok. Buscamos esta flexibilidad en donde, ok, no tiene 3 años de experiencia, pero puede tener un masterado o un diplomado adicional que le sume conocimiento a esa experiencia. Obviamente, esto es como perfil duro, es decir, las competencias, formación y experiencia necesaria para cubrir el candidato ideal para cubrir tu vacante. Pero ya en la entrevista, tanto telefónica como en la presencial, es donde nosotros vamos haciendo ese match ya con las habilidades blandas. ¿Cuáles son hoy en día las habilidades que nos ayudarían a ganar ese plus dentro de la parte laboral? La adaptabilidad. Creo que es una de las principales competencias que nos ayuda a entender cómo el ser humano puede acoplarse justamente al uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? A sacarles el provecho máximo. Otra de las competencias que también tenemos es la iniciativa o la creatividad, ¿no? Esto de que se nos ocurre una idea y manejarla de una forma que no sea solo proponerla, sino llevándola a que sea un método organizado. Creo que otra también de las competencias pues es justamente la toma de decisiones, que es algo que creo que no podría hacerlo directamente una inteligencia artificial o una web digital, sino que esta toma de decisiones es nosotros tenemos la información y el individuo como tal dice esto es lo que más le conviene a mi puesto, a mi trabajo y a ser mucho más productivo, ¿no? Lo que decía Mónica en un principio. Entonces, algo principal que creo que debemos de tener el individuo, el ser humano como tal, es tener esta iniciativa, la adaptabilidad, la creatividad para ejercer nuestro trabajo. La resolución de problemas también es algo bastante importante y esta resolución de problemas tiene que venir en conjunto con pensamientos críticos. Creo que hoy en día son de las preguntas principales que yo como reclutadora generalmente siempre hago ante al candidato, ¿no? ¿Cómo Bien. manejan la resolución de problemas, ¿no? ¿Cómo ha sido su creatividad para manejar eso importante? Y algo que jamás pues va a suplantar la inteligencia artificial es en nuestro caso como seres humanos la inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Cómo Bien. controlamos nuestras emociones? No hablo del control en ser estrictamente serios o ser o controlar cada situación que nosotros manejemos, sino más bien el mantener un control sano y adecuado dentro de cualquier situación que se nos atraviese. Muy bien, gracias Tatiana. Bien, voy a pasar con más o menos la misma pregunta con Anita, justamente sobre el proceso de selección y lo que está pasando con la IA, como para ir terminando el tema de talent hunting, ¿no? Así que antes de pasar con Anita, dejo abierto
a partir de este momento, para que el que quiera participar levante la mano o haga preguntas también a los panelistas, a las panelistas. Así que pueden participar, pueden levantar la manito, yo los paso a la palestra y pueden hacer preguntas, pueden comentar o pueden dar sus propias ideas al respecto. Bien, entonces Anita, vamos contigo y luego con María Eugenia. Con todo gusto. Bueno, complementando un poco los aportes de Tatiana, que son bastante enriquecedores en todo el sentido de contar o buscar o tratar siempre de identificar al recurso idóneo para el puesto el cual tenemos la vacante precisa. Es muy cierto que este proceso evolutivo que se ha venido dando con la inteligencia artificial juega una dinámica participativa constante en estos procesos, porque las herramientas de búsqueda que hemos tenido al alcance han sido bastante cercanas para poder contar con mayores oportunidades de recursos para los procesos. Y así también sumo al momento de formar parte de este proceso entre lo que es reclutar y vamos ya a la parte de ir identificando todos estos aspectos necesarios del perfil, es el momento de evaluarlos. Entonces contamos con herramientas que nos permiten, sí, dar un aporte, dar una suma, un insumo como tal al proceso, armada por algoritmos en algunos casos, por las pruebas psicométricas, pero también vemos una parte importante que no es lo definitivo para el proceso, es un aporte que nos ayuda a poder segmentar de mejor forma los mejores perfiles, los mejores candidatos. Y ya al momento de la entrevista, en donde tenemos esta mirada mucho más cercana, así sea que con el tema de la virtualidad sea una dinámica participativa un poco cercana y distante a la vez, nos permita también conocer al candidato y buscar todo este tipo de competencias necesarias para poderse desarrollar en este mundo cambiante. Yo sumaría, porque fue bastante bueno las competencias mencionadas por Tatiana, sobre todo la inteligencia emocional. Yo sumaría también estas competencias de juicio, estas habilidades de liderazgo, cuestionar un poco todas esas oportunidades en que el perfil, ubicando un perfil un poco más senior, ¿no? Que permita cuestionar un poco hacia dónde va la orientación y sus resultados o su perspectiva o cómo lo va resolviendo a medida que se presentan situaciones en determinada realidad de la organización. ¿O qué haría usted si? ¿De qué forma puedo lograr yo tener una respuesta que me genere contundencia al momento de identificar estos perfiles? La comunicación no deja de ser una competencia supremamente importante. La coordinación también lo suma como tal. Y este aprendizaje, como lo mencionó Tatiana, aprendizaje activo, esta mentalidad de crecimiento, esta orientación hacia ello, conlleva a que yo también pueda identificar todas estas competencias en esta primera impresión, porque sabemos que las entrevistas van a ser estas impresiones que nos permitan tener el elemento, ¿no? Quizás ya en su cancha pueda ser mucho más cercano poder conocer más allá a estos candidatos. Bien, gracias. Gracias, Anita. ¿Qué opinas también del pensamiento crítico? Y luego voy con María Eugenia. En definitiva, sí, el pensamiento crítico se suma como otra competencia más. Es que realmente van enlazándose unas con otras, porque este aprendizaje activo y mentalidad de crecimiento me permite ir hilando fino y decir, tengo este pensamiento crítico para poder identificar momentos clave, momentos de cambio, momentos de verdad, y qué puedo encontrar en respuesta a ello. Okay. ¿Qué puedo yo estar buscando para esta posición? Porque en definitiva, quien me va a marcar el camino va a ser el cargo, pero el elemento, el recurso que yo estoy buscando, haga match con esto. Bien, voy con María Eugenia, pero les dejo una pregunta, luego que conteste María Eugenia, que participe María Eugenia, ustedes por favor contéstenme, ¿cómo se podría medir la creatividad?
porque eso es algo también importantísimo en el ser humano. María Eugenia. Gracias, Mao. Bueno, primero que nada, felicidades por traer a la mesa el tema. Me parece obviamente que es un tema importantísimo hoy en día y que nos genera todos estos dos sentimientos, ¿no? Miedo, pero también curiosidad. Y finalmente, desde mi punto de vista, yo soy experta en ventas y servicio al cliente. Y para mí la inteligencia artificial, como la estamos conociendo apenas en estos últimos meses, ¿no? Y a partir de lo que he podido experimentar y desde mi punto de vista de expertise mío que yo manejo, para mí la inteligencia artificial es una fuente de inspiración. Es el poder romper con esta hoja en blanco, ¿no? Que de repente así es como cuando quieres escribir un copy de venta y tienes la cabeza en blanco, te sientas delante de la computadora. Me acuerdo precisamente cuando tenías esta hoja de Word también en blanco, obviamente, esperando tus palabras para empezar a surgir las ideas. Correcto. Y de repente ahora tienes una herramienta que te ayuda a inspirarte, no una herramienta que te va a dar la respuesta como tal. Yo lo que creo es que generas una pregunta para iniciar esta inspiración en tu cabecita, precisamente palabra clave que acabas de utilizar ahorita, para que el uso de tu creatividad empiece a trabajar. Y en ese momento puedas empezar a decir, ok, de estas ideas que me está dando el chat GPT, ¿cuál es la que resuena conmigo? ¿Qué es lo que ahorita quiero yo decir? Y con esto ya me inspiro. Y de ahí surge ya lo tuyo, ¿sabes? Esto que traemos dentro. Me encanta cuando decía Víctor Coopers, ¿no? Habilidad y conocimiento suma, actitud multiplica. Entonces, creo que la actitud es algo que nos va a seguir diferenciando a los seres humanos, es algo que la creatividad también nos va a seguir diferenciando también en ese sentido, y sobre todo la intuición, ¿no? Porque podremos ver las respuestas de la máquina, pero ahí es donde es, ¿cuál va conmigo? ¿Cuál resuena? ¿Qué es lo que quiero decir yo? ¿Qué quiero, que este mensaje, cómo lo puedo transformar, enriquecer? Gracias a mi conocimiento, a lo que yo puedo aportar. Y entonces en ese momento es cuando se genera la magia. Entonces creo yo que en lugar de estar asustados, deberíamos estar sintiéndonos pues bendecidos de estar viviendo esta nueva era con estas nuevas herramientas que nos ayudan a inspirarnos para hacer nuestro trabajo más rápido, mucho más eficiente y sin tenerle miedo, porque finalmente como vendedora yo cerraría con esta idea. Cuando me encanta este ejemplo, ¿no? Llegas a una tienda, ves a los robots vendiendo y dice alguien, ¿no? Mira, no te espanta, ya hay robots vendiendo, pronto te vas a quedar sin trabajo. Y contesta este vendedor y dice, no, no te espantes. ¿Quién trajo a los robots aquí? Un vendedor seguramente. Entonces yo lo que les diría es, lo que tenemos que hacer es seguirnos capacitando, lo que nos está obligando ahorita la inteligencia artificial es a capacitarnos aún más, a ser mejores cada una de nuestras áreas en las que nos desenvolvemos y a seguir poniendo pasión, ¿no? Que eso es algo que también tenemos los seres humanos en nuestro trabajo y con una actitud súper positiva para que realmente podamos seguirnos distinguiendo y seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer. Bien, Y gracias gracias. por el espacio. No, gracias a ti por participar. Gracias, María Eugenia. Bien, antes de ir con Giovanni, que levantó la mano, le voy a dar una mala noticia a María Eugenia. En China ya hay robots que atienden mesas. Bueno, ya hay meseros robots. Entonces es para pensar, ¿no? Y también estoy de acuerdo, obviamente, que vivimos en un ciclo continuo de transformación y que tenemos que adaptarnos. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Giovanni. Hola, ¿qué tal, Mao? ¿Cómo estás? Por Bien, aquí, Giovanni. queriendo intervenir en tu espacio, en este audio en vivo. Todavía no me acuerdo bien el nombre del el nombre para Conectados y es de conectar. todos. Conectados y es de todos y todas, sí. Es más, Ok, les recuerdo a todos los que están participando que solemos hacer encuestas para ver los temas que vamos a tratar cada 15 días por lo general. Y antes de que permíteme la interrupción, Giovanni,
por favor, dele corazoncito o like, como usted quiera, a este evento, porque eso nos ayudaría muchísimo para que más personas puedan ver y puedan participar en este tipo de eventos. Gracias, Giovanni. Ahora sí, disculpa la interrupción. No, tranquilo, tranquilo. Es que haciendo una reflexión de lo que estaba escuchando yo sobre la selección de personal y esto de que nos va a facilitar el trabajo o nos va a ayudar a ser más eficientes, aquí viene una pregunta y que creo que es pertinente. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el utilizar la inteligencia artificial para que de los perfiles yo entreviste a los más indicados, y esto entre comillas, o hacer una entrevista y de ahí usar la inteligencia artificial para que de esos entrevistados la inteligencia artificial elija al indicado, entre comillas, también? Esto es importante porque en medicina, por ejemplo, para tener los algoritmos en imágenes que se utilizan de inteligencia artificial para decir que una radiografía que pasa por el algoritmo de inteligencia artificial presenta tal o cual patología, ha pasado mucho tiempo y ha pasado mucha investigación de por medio. Es decir, esto no es que ahora meto yo una radiografía y ya la inteligencia artificial sabe, ¿no? Esa inteligencia artificial tuvo que haber sido alimentada con datos y hay muchos estudios al respecto. Entonces, lo mismo, y aquí hay que hacer esta reflexión, lo mismo tenemos que esperar en todas las áreas en las que vayamos a utilizar la inteligencia artificial. Es decir, primero tenemos que esperar los estudios, ver el mejor algoritmo, ver el mejor esquema de inteligencia artificial que me permita a mí hacer esa selección. Porque ¿de qué se alimenta la inteligencia artificial? Pues de los datos. Y entonces, si usted viene y tiene un currículum y en el currículum usted ha puesto X, Y, Z cosa, y como reclutadores me imagino que saben perfectamente que a veces los currículums están inflados y muestran una maravilla, y luego uno se da cuenta que no es la realidad, ¿no? Y por eso las pruebas psicométricas y todas las otras herramientas siguen siendo importantes a la hora de la selección, y a pesar de eso, ya cuando estás en el trabajo te das cuenta de que no tiene el ímpetu, no tiene la pasión, cosas que se han mencionado aquí, que son importantísimas y que caracterizan al ser humano. Entonces, hay que trabajar en este hecho de hacer investigaciones, y las cuestiones de algoritmos para selección de personal y todo lo demás, pues involucran mucho tiempo, porque tú tienes que no solamente tener el dato del perfil que llega, sino el dato de cómo se desenvolvió o cómo se desenvuelve ese sujeto en diferentes momentos de su actividad. Y únicamente así, y con los otros parámetros y con los otros datos, podríamos decir que tendremos un algoritmo de selección de personal bastante óptimo, y aún así tendríamos que ver qué es lo que pasa con esa persona ya cuando está en acción, porque puede ser que en un trabajo no haya rendido y nosotros por este sesgo, aunque tú, Mao, deseas que esto del sesgo está controlado, el asunto es de que siempre va a haber un sesgo, y es un sesgo basado en la información, pero que desconoce otro tipo de cosas, ¿ya? El lugar, el ambiente con quien trabajas. Tú puedes ser en el mismo lugar y con diferentes personas que te rodean, tú puedes tener desempeños totalmente distintos. Entonces, podrías estar quitando la oportunidad que para tu entorno, para tu empresa, puedas dejar a alguien que era más valioso que lo que el algoritmo te decía que iba a ser. Claro, todo esto siempre basado en las probabilidades, ¿no? Yo, como hombre que le encanta esto de la ciencia de datos y las probabilidades, las decisiones las tengo que tomar en función de la mayor probabilidad, definitivamente. Pero sí hay que tener mucho cuidado de que cualquier cosa que tenga que ver con la decisión de incorporar a alguien tenga que estar basado también en los estudios previos de los algoritmos y su comportamiento en la selección del personal. Entonces, esto era lo que quería contribuir. Definitivamente se puede ahondar más. Yo no soy un experto en selección de personal.
Y por eso hice esta pregunta para aquellos que lo son. Que primero la IA y luego la entrevista, o la entrevista y luego la IA. Y hay que tener cuidado. Eso es lo que quería aportar, Mao. Gracias, Giovanni. Muy bien ese aporte. Te agradezco. Siempre es bien recibido. Bueno, con respecto a la medicina, en la medicina, porque tú trabajas en especialidades médicas, ¿no? En la UES, Giovanni. ¿Me recuerdas si es así? Sí, yo trabajo en bioestadística y biofísica en la Universidad de Espíritu Santo. Ajá, Ya, así es. perfecto. Con respecto a eso, ya hay soluciones que tienen que ver justamente con la predicción de diagnósticos de enfermedades y que lo hacen en esta plataforma. Hay una plataforma que se llama Healthcare AI, creo que se llama, no la recuerdo muy bien. Puede predecir diagnósticos, tú le pones en prompt o comandos o le escribes lo que tú sientes y te da un diagnóstico. Obviamente estas plataformas las utilizan médicos, es para médicos. ¿Sí? Ahora sí, vamos con María de Nazaret. Hola, buenas noches a todos. Bueno, en Buenas primer noches. lugar, Mao, buenas noches, daros las gracias por acercar un poco vuestro conocimiento a nosotros, que creo que es muy importante. Yo me dedico al tema de la orientación laboral, intento, pues ayudar a personas a encontrar su hueco un poco en el mercado, y el tema de la inteligencia artificial junto con las ATS y esto que se está dando ahora mismo en el nuevo marco laboral, pues es una preocupación que tenemos, ¿no? Desde mi área. Nos encontramos con, para mí lo más importante, primero quería responder a tu pregunta, por la que has empezado, el tema de la creatividad y Gracias. la creatividad, básicamente, yo creo que el tema de las competencias en general habría que definirlo bastante bien, porque cuando hablamos de creatividad, la mayoría de las personas pues pensamos en arte o manualidades, ¿no? Y has dicho, ¿cómo se puede medir? Bueno, pues creo que depende de la empresa, porque para mí creatividad también es, pues dar una solución diferente a los problemas, encontrar una solución que otra persona no ha dado. Entonces, a la hora de elegir competencias, creo que es bueno también definirla en ese algoritmo del que hablamos, ¿no? ¿Qué es la creatividad para la persona que está pues creando ese algoritmo, que al final es importante? ¿Cómo se puede medir? Bueno, pues depende del objetivo real de esa creatividad. No es lo mismo que quieras trabajar en una empresa de arte, que pues a lo mejor una entrevista más basada en Lego, Serious Place y tal, podríamos intentar medirlo por ahí, o un trabajo que requiera más resolución de problemas, que quizás la forma de medirlo sería, pues enfrentando a la persona a resolver un problema con el que se pueda encontrar en la empresa, ¿no? Y por otro lado, pues quería decir que creo que la inteligencia artificial es muy necesaria en este momento, porque con el tema de la digitalización, recursos humanos, todos los departamentos están bastante saturados. Yo se lo intento decir a mis participantes en este caso, porque dicen, es que es injusto que nos filtre una máquina, ¿no? Sin conocerme, sin absolutamente nada. Yo también les explico que, también es injusto que una persona reciba al día pues una media de 400 candidaturas, que cómo hace una persona físicamente para leer eso, es imposible, necesita una herramienta como en este caso la inteligencia artificial. Pero sí que creo que nos queda bastante por avanzar, porque yo trabajo muchísimo con colectivos vulnerables, que el principal problema que tienes, por ejemplo, aquí en España, que yo os estoy escuchando desde España, es un placer poder estar, pues unidos desde tan lejos y aprendiendo de ustedes, ¿no? Pues creo eso, básicamente que habría que intentar, en mis colectivos vulnerables tengo muchas personas que no pasan los filtros porque son mayores de 45 años, y creo que eso no es justo, o sea, dejar a las personas fuera simplemente por un número, ¿no? Que al final es eso, no mide más competencia que el algoritmo que se le ha puesto. Y nada, pues creo a lo que ha comentado el compañero Giovanni, para mí, esto es una opinión, yo no soy experta, pero creo que sería mejor hacer primero la entrevista y pasar tú los filtros y después la inteligencia artificial,